Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La historia de Edén y el Salvador de la época del Espíritu Santo. Tanto las personas que creen en Dios como las que no creen conocen la historia de Edén y de Adán y Eva. Es una historia muy famosa que todo el mundo conoce, ¿verdad? Si no entendemos lo que ocurrió en Edén, no podemos decir que comprendemos la Biblia. Así de importante es la verdad que Dios ha escondido en Edén. Allí hay muchos tesoros escondidos para conocer la verdad. Hoy vamos a investigar juntos esta verdad. A nadie le gusta la muerte. Sean pobres o ricos, niños o ancianos, hombres o mujeres, todos aborrecen la muerte. Sin embargo, a todas les llega la muerte inevitablemente. Entonces, ¿dónde empezó la historia de la muerte de la humanidad? Comenzó en el huerto del Edén. Entonces, si la historia de la muerte empezó en Edén, siempre se dice que allí donde está el problema, ¿qué más hay? Allí también está la solución. Siempre que ocurre algún incidente, los agentes encargados de la investigación van al lugar de los hechos para resolver el caso, ¿verdad? Asimismo, para resolver el problema de la muerte, ya que ésta comenzó en Edén, debemos buscar allí el secreto de la vida eterna. Hoy, buscando esa solución en Edén, comprendamos el secreto escondido en la historia de Edén y encontremos los testimonios acerca de Dios que viene como el Salvador de esta época, la época del Espíritu Santo. Veamos juntos Mateo, capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús enseñó todas las cosas a sus discípulos a través de varias parábolas y dijo al respecto: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Entonces, de entre los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es el libro que describe la creación del mundo? Es Génesis. En Génesis hay escondidos muchos misterios que Dios quiso dar a conocer a la humanidad. Muchos asuntos están expresados en parábolas en Génesis. Hoy vamos a indagar acerca del secreto de la vida eterna escondido en Edén. Si leemos la historia de Génesis, en Edén estaba el árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. Todos saben que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y que esto fue el pecado original. Pero no han encontrado el secreto de la vida eterna escondido en Edén. Hoy revisemos la historia de Edén escrita en Génesis, capítulos 2 y 3, y encontremos el secreto escondido en Edén. Leamos el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía esta propiedad: si comes, morirás. Pero aunque Dios dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas, morirás, ¿qué hicieron Adán y Eva? Fueron tentados por Satanás y acabaron comiendo de este árbol, por eso quedaron destinados a morir, ¿verdad? A través de esta historia, Dios nos enseña algo muy importante. Esta historia contiene su misteriosa voluntad. Dios mostró en Génesis, en Edén, la manera de vivir para los seres humanos que están destinados a morir por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Leamos el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová a Dios:
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma ahí, ¿qué hará? Viva para siempre. Aunque uno sea un pecador destinado a morir por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué ocurrirá si come del árbol de la vida? Vivirá para siempre. Pero Dios impidió que los pecadores pudieran comer del árbol de la vida. Sigamos con el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Para que los pecadores no pudieran extender la mano al árbol de la vida y comer de él, Dios puso a 2 querubines con una espada encendida para que custodiaran el camino al árbol de la vida. En otras palabras, Dios decretó que los pecadores tienen prohibido el acceso al árbol de la vida. Entonces, la razón por la que Dios puso en Edén el árbol de la vida, además del árbol de la ciencia del bien y del mal, era que quería enseñar algo muy importante a la humanidad. Si uno comía del árbol de la vida, podía vivir para siempre. Pero en Mateo capítulo 13 está escrito que todos los misterios están escondidos en forma de parábolas desde la fundación del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quería enseñarnos Dios a través de la parábola del árbol de la vida que aparece en Génesis? ¿Qué es realmente el árbol de la vida? Si logramos comprender este asunto, podremos saber exactamente qué verdad traerá el Salvador de esta época, la época del Espíritu Santo, cuando venga a la tierra. Si seguimos leyendo Génesis capítulo 4, explica acerca de los hijos de Adán. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. Dios enseñó a Caín y Abel la verdad mediante la que podrían acercarse al árbol de la vida. Cuando Dios les enseñó esta verdad, Caín no obedeció y ofreció otro tipo de sacrificio, pero Abel ofreció sacrificios conforme a la verdad. Por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. En relación con el asunto del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, veamos también el relato de Génesis capítulo 4. Veamos el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín son 2 hechos muy importantes. Nadie puede acercarse al árbol de la vida con el cuerpo de pecador, pero después de que los seres humanos fueran expulsados de Edén, Dios les enseñó la manera de ofrecer sacrificios, es decir, cómo rendir culto. Una de las razones más importantes por las que rendimos culto es para recibir el perdón de los pecados. Si no podemos recuperar el árbol de la vida que perdimos, no podemos volver al Edén celestial que hemos perdido. Por tanto, para poder volver al Edén espiritual, es decir, a nuestra patria celestial, sin falta, necesitamos obtener el perdón de nuestros pecados, ¿no es cierto? Dios enseñó a Caín y a Abel la manera de recibir el perdón. Abel ofreció sacrificio a Dios con obediencia, derramando la sangre de un animal. Pero Caín, ya que él era agricultor, ofreció a Dios los frutos de su cosecha. Entonces, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. ¿Por qué hizo así? Podemos encontrar la respuesta en Hebreos capítulo 9, versículo 22.
Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no se perdonan los pecados. Solo si obtenemos el perdón de nuestros pecados, podremos recuperar el árbol de la vida del Edén, ¿no es cierto? Pero aquí Dios nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Abel, el hijo de Adán, ofreció sacrificio a Dios con obediencia derramando la sangre de un cordero. Este es el sacrificio con el que Dios se complace. Hasta la época de Moisés, esta forma de ofrecer sacrificios se transmitió verbalmente de generación en generación y en los tiempos de Moisés fue codificada. Todas las leyes de Dios dadas en la época del Antiguo Testamento fueron enumeradas detalladamente y registradas en un código de leyes unificado. En esta ley de Moisés podemos encontrar un asunto muy importante. En Éxodo capítulo 25 vemos que Dios estableció el santuario, dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, donde habían de ofrecerse los sacrificios con derramamiento de sangre. En el lugar santo y el lugar santísimo se ofrecían sacrificios cada día, a la hora de oración y cada día de reposo, sacrificando animales. Veamos Éxodo capítulo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Si recordamos la historia del huerto del Edén, ahí estaban el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Después de que Adán y Eva pecaran, Dios puso a 2 querubines para custodiar el camino al árbol de la vida. Estos mismos querubines, cuando Dios explicó cómo construir el lugar santo y el lugar santísimo, los mandó poner en los extremos del propiciatorio del arca del pacto. Los mismos querubines que aparecen en Génesis, guardando el árbol de la vida, están en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Dios ordenó ponerlos ahí. Tal como se muestra en el libro de Génesis, la función de estos querubines es custodiar el árbol de la vida. Entonces, ¿dónde estaban los querubines? Estaban en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Por lo tanto, al ver estos 2 querubines, podemos entender lo que representa el arca del pacto, ¿verdad? Es el árbol de la vida. El arca del pacto, que es custodiada por los querubines, es lo mismo que los querubines estaban guardando en el huerto del Edén, que era el árbol de la vida. Entonces, ¿qué había dentro del arca del pacto? Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? El maná, la vara de Aarón que reverdeció. Las tablas del pacto son las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Aquí explica que estas 3 cosas estaban dentro del arca. Entonces, ¿por qué había 2 querubines guardando estas cosas? Los 10 mandamientos no son otra cosa que la ley de Dios dada por su misma palabra, ¿no es cierto? Si vemos Juan capítulo 1, versículo 1,
Dice que en el principio, ¿qué había? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo no era Dios mismo. Las 2 tablas de los 10 mandamientos vienen a ser la palabra de Dios, así que representan a Dios mismo. Y en el arca también estaba el maná, ¿verdad? Entonces, si vemos Juan capítulo 6, Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿A qué se asemejó Jesús? Se expresó a sí mismo como el maná. Por último, la vara de Aarón que reverdeció. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. En definitiva, las 3 cosas que había en el arca del pacto nos enseñan varios aspectos de Jesucristo. Nos muestran que Jesús vendría como sumo sacerdote, que Él es el Verbo, que es Dios mismo, que es la realidad del maná, el pan vivo que descendió del cielo. Todos estos asuntos sobre Cristo, ¿por medio de qué se explican? Por medio de las cosas que había en el arca del pacto. Por tanto, lo que había en el arca del pacto custodiada por los querubines, esto es, el árbol de la vida, representa a Jesucristo. Confirmemos esto en Juan, capítulo 6. Veamos el capítulo 6, versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué pasará? Vivirá para siempre. Había un único camino para que la humanidad, que estaba destinada a morir por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, pudiera vivir. Era comer del árbol de la vida del huerto del Edén. Sin embargo, Jesús dijo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En otras palabras, que viviremos para siempre si comemos a Jesús. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los que no coman ni beban la carne y la sangre de Jesús deben cargar con la consecuencia del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Ellos no pueden preservar su vida y vivir eternamente. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, podemos encontrar la realidad del árbol de la vida, del huerto del Edén a través de la Biblia, ¿verdad? Su realidad era Jesús mismo. Según Juan capítulo 6, ¿qué debemos comer para tener vida eterna? Debemos comer y beber la carne y la sangre de Jesús. Sigamos con el versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, vivirá por mí. Ya que Jesús dijo que quien come de él vivirá para siempre, podemos comprender cuál es la realidad del árbol de la vida del huerto del Edén, ¿verdad? Es Jesús mismo. Entonces, tenemos que saber cómo podemos comer a Jesús. ¿Cuál es la manera de comer y beber la carne y la sangre de Jesús? Dios estableció una verdad por la cual podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre. ¿Qué verdad es esa? Es la Pascua. Averigüémoslo en Mateo capítulo 26. Leamos el capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos.
Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos qué hizo Jesús en la ceremonia de la Pascua en versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Partiendo el pan de la Pascua, dijo: Esto es mi cuerpo. En otras palabras, dio a comer su carne. Y tomando la copa contenía el vino de la Pascua, ¿verdad? Tomando la copa con el vino de la Pascua, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Comer el pan y beber el vino de la Pascua significa comer del árbol de la vida del huerto del Edén. Ningún ser humano puede darnos la vida eterna. Tampoco podemos obtenerla comiendo alimentos nutritivos de este mundo. Sin embargo, Jesucristo nos dio su carne y su sangre y nos hizo comprender que cualquiera que las comiera sería liberado del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y recibiría la vida eterna. Sin ser perdonados de nuestros pecados, ¿acaso podemos comer del árbol de la vida? No podemos. Por eso, la Pascua es una verdad que contiene la promesa del perdón de pecados junto con la bendición de vida eterna. Realmente es una lástima que las iglesias de hoy en día no guarden esta verdad de vida. Ahora, continuemos averiguando acerca del Salvador de la época del Espíritu Santo a través del secreto escondido en el huerto del Edén. Veamos Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace 2000 años, Jesús vino a esta tierra para que sus ovejas pudieran tener vida. Para dar vida a la humanidad, que estaba destinada a morir por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, Jesús debía traer el árbol de la vida. Si no lo trajera, no habría manera de que los seres humanos pudieran tener vida eterna. El único camino para obtener la vida eterna es comiendo del árbol de la vida. ¿Y cuál es la verdad que nos permite comer del árbol de la vida? Jesús abrió ese camino a través de la Pascua, la verdad del nuevo pacto, hace 2000 años. Sin embargo, después de la ascensión de Jesús, los tiempos y la ley de Dios fueron cambiados y Sión fue destruida. De esta manera llegó la Edad Oscura. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Por eso era absolutamente necesario que Dios viniera a la tierra por segunda vez. Veamos el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando Cristo vino a la tierra hace 2000 años, vino como la ofrenda de sacrificio para expiación. Y acerca de su segunda venida está escrito: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué cosa del huerto del Edén debe traer Cristo cuando venga por segunda vez? Sin falta, debe traer el árbol de la vida. Nadie, aparte de Dios, puede traernos el árbol de la vida. Esto es así porque solamente Dios tiene la potestad para abrir el camino al árbol de la vida. ¿Quién puede abrir el camino que Dios mismo bloqueó? Aparte de Dios, nadie puede abrir este camino. Entonces, ¿con qué verdad debía aparecer Cristo al venir a la tierra por segunda vez para salvar a la humanidad? ¿Quién es aquel que proclama la verdad del nuevo pacto a la humanidad, permitiéndonos obtener la vida eterna? Es Cristo que ha venido por segunda vez para salvarnos. Es el Mesías.
Él es Dios que aparecerá en la época del Espíritu Santo para salvar a la humanidad. Es decir, Él es quien aparece con el nombre nuevo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Esto no está escrito solo en el libro de Hebreos. También el profeta Isaías profetizó acerca de este asunto hace 2700 años. Veamos Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Por qué está escrito vinos refinados que han estado guardados mucho tiempo? Después de que Jesús ascendiera al cielo, en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, la Pascua fue abolida. Pasó un largo tiempo de 1600 años hasta que fuera restaurada en esta última época. Por eso, el vino de la Pascua es expresado como vinos refinados. Veamos el versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Destruirá la muerte para siempre. ¿Acaso no significa lo mismo que dar vida eterna? La Pascua es la única verdad que contiene la promesa de destruir la muerte para siempre por medio del vino. Veamos de nuevo el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿quién es el que destruye la muerte para siempre con el vino de vida eterna? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. No podemos esperar que nadie más nos salve. Aquel que nos libera del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y nos guía a comer del árbol de la vida mediante el vino de la Pascua, la verdad de vida, es nuestro Dios. Está escrito, le hemos esperado y nos salvará. ¿Quién nos ha traído la verdad de la Pascua del nuevo pacto conforme a todas las profecías de la Biblia? ¿Quién nos ha liberado del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, dándonos el perdón de los pecados, y nos ha abierto el camino al eterno reino de los cielos? Entonces, según los testimonios de la Biblia y de todos los profetas, ¿quién es Cristo Ansanjón para quienes vivimos en la época del Espíritu Santo? Es Dios y es nuestro Salvador. Es nuestro Dios que vino a la tierra por segunda vez. Pero hay gente que dice así, entonces si yo trajera el pan y el vino de la Pascua, ¿yo sería Dios? Pero, ¿acaso hubo alguna persona que trajera la Pascua antes de que nuestro padre Ansanjón cumpliera esta profecía? La Pascua está claramente explicada en los 66 libros de la Biblia. Además, los apóstoles Juan, Pablo y Pedro, y hasta el mismo Jesús la guardaron. Pero, ¿por qué la gente de este mundo no la guarda? ¿Por qué no pueden guardarla? Hay muchos biblistas, doctores en teología y pastores que tienen mucha fama, pero ¿por qué ninguno de ellos ha podido restaurar la verdad de la Pascua? Es porque ellos no son Dios. ¿Quién es el único que puede hacer esto? Ya que fue Dios quien bloqueó el camino al árbol de la vida. Dios es el único que puede abrirlo. Si Dios no viniera por segunda vez, nadie podría restaurar el camino del nuevo pacto que Jesucristo permitió en su primera venida, ni la ley de la verdad, que fue pisoteada por Satanás. Por eso, Él mismo vino en cuerpo y proclamó la verdad de la Pascua del nuevo pacto, morando entre nosotros. Hermanos, espero que recordando una vez más las profecías de Isaías capítulo 25 y de Hebreos capítulo 9, que enseñan que Cristo apareció por segunda vez para salvar a los que le esperaban, todos los miembros de la familia de Sion sigamos fielmente a nuestro Padre Celestial, Cristo Ansanjón, que vino como la realidad del árbol de la vida,
y a nuestra Madre Celestial, que vino conforme a las profecías como la esposa. Con esto concluyo el sermón de hoy. Muchas gracias.